Estamos en casa de Cayetano. Hoy es día 1 de febrero de 1999. Bueno, Cayetano va a dar un mensaje que se podría titular el mensaje de Cayetano, el obrero yesero, a todos los obreros y obreras del mundo. Y bueno, pues estamos aquí en su casa, está aquí Casto, su hijo, Magdalena, y bueno, pues por eso estamos en plan familiar y aquí está Cayetano que cuando quiera puede empezar. Cuando quieras. Sí, Ahora ya puedes. estamos de una forma ya tranquila aquí, hace un buen tiempo frío, pero vamos. Yo quería dar una idea global de todo lo que hemos discutido, predicado a través de los años, ahora que ya estamos entrando en esto del año 2000, bueno, después se dirá que es el milenio y tal. Lo importante es que se tenga la idea clara de este cristianismo que estamos predicando. En muchas ocasiones ya hemos dicho que algunos de nosotros aquí en Mallorca somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llamábamos el Cristo, esto ya más tarde, pero enseguida se le decía el profeta, uno de tantos, pero en plan más, que diremos, más cariñoso, más de amigos, el rabí de Nazaret. Y los primeros que le siguieron, pues, eran nazarenos. Llegando allí a Mallorca, pues el nombre de nazarenos, y después, andando el tiempo, ya se conoció aquello de cristianos, cristianismo. Este cristianismo que hoy formamos aquí en Mallorca, en España, en muchos lugares del mundo, gente pobre, o sea, la iglesia pobre. Porque resulta que el catolicismo, que salió muchos años, siglos, puedo decir, más tarde de la muerte de Jesús, esta organización religiosa en el Vaticano, todo esto, con su jerarquía, sacerdotes, todo esto no es el cristianismo de Jesús. Y mucho menos el que salió de Martín Lutero. Pero dejando esta parte, el mensaje del Cristo, vamos, Cristo, al Espíritu Universal de Dios, el nombre es lo de menos, se le conoce también por Buda, cuando Siddhartha, 500 años antes de Jesús, encontró la luz, podemos decir, el Cristo. Pero nosotros, concretamente aquí, al decir iglesia pobre, nos referimos a ese cristianismo sencillo que no tiene nada que ver con las jerarquías religiosas, católicos y protestantes, etc. Tan sencillo que lo hemos resumido siempre de esta forma. La iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón. El cristianismo no es, y esto lo hemos repetido un montón de veces, caramba, cristianismo no es una religión organizada y no se trata de jerarquías, sacerdotes, estudios de seminario, la Biblia por en medio, ceremonias, ritos, no. Es vida. La vida no se discute, se vive. Al vivir en y con Cristo, con Dios, a este ser creador y recreador del infinito universo que nadie ha visto jamás, por lo menos
por este mundo, pues llamamos Dios a nuestro Creador y Padre. Hemos dicho en otras ocasiones que a este Dios nadie lo tiene ni puede tenerlo monopolizado. Entonces, Dios está al alcance de todos los seres humanos. El que vive en y con Cristo, con Dios, el Espíritu suyo que llamamos Cristo, nos ayuda para dejar de nuestra mente todas las ideas negativas y llenar la mente, el cerebro, de ideas positivas. Quitamos el egoísmo, la vanidad, el odio, la rabia y sobre todo esto, el egoísmo. La maldad es, podríamos decir, el brazo derecho del egoísmo. Siempre mucha gente procura hacer daño al otro, pero siempre en el sentido de para mí, para mí. Las estafas, los robos, las guerras, todo esto es lo negativo. Da pena ver que las religiones, y en este caso todas las religiones de este mundo, todas, se codean, van juntas con los capitalistas, gente rica, los militares y así, ricos, militares, mandamases de las religiones, todos juntos forman esta llamada, o que llamamos Trinidad Diabólica, a través de siglos, aplastándolo todo, lo de abajo, los pobres. Pero no se trata de estar siempre criticando si esto y si lo otro, no. Se trata de que todos los obreros y obreras, la gente que trabaja en todo el mundo, somos los pobres, los que construimos pueblos, ciudades, los que sembramos, recogemos y hacemos la comida, trajes, vestidos, zapatos y toda esa gente que trabaja construye. Los que destruyen es el capitalismo, sus estafas, sus robos, sus llamadas conquistas de tierra, sus guerras y todo esto. Entonces, los pobres del mundo, a través de la historia humana, han querido defenderse, y ahí tenemos el ejemplo de revoluciones, las más recientes en nuestra historia, la de Francia, por ejemplo, la Revolución Francesa, otras revoluciones, más cerca ya el comunismo de Rusia, después China, Cuba, pero siempre estamos con las mismas. Al caer aquello, se está igual que antes o peor. Rusia hoy es un buen ejemplo de esto. Se matan a los ricos, se quitan las leyes de una parte, ponen otras, pero mientras el ser humano no cambia nada. Y ahí nos encontramos siempre con lo mismo. Esto, si no cambias tú, no cambia nada. Y este cambio es en y con Dios, con Cristo, con el que te ha creado. Cuando Cristo ha dicho por boca de Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres, el reino de Dios es de los pobres, no se puede servir a Dios y al dinero, yo soy la luz, la verdad, la vida, todo queda aclarado. Porque yo mismo, siendo un obrero jubilado, yesero, he trabajado de yesero toda mi vida, empecé a trabajar a la edad de 9 años, y aprendí de herrero, y después a los 14 de yesero hasta mi jubilación, y tuve que jubilarme antes de hora porque tengo este ojo operado, y después este ha ido menguando, ahora cargado de reuma, artrosis, y... Bien, esto aparte. Lo importante es que en toda mi vida he procurado estar siempre en contacto con este Dios que yo no he visto jamás, pero sí la luz del Cristo, el Espíritu. Y
en muchas ocasiones, tanto en el llamado viaje astral como estar despierto, pero así de una forma tranquila, sosegada, maestro, pero si yo no veo más que una luz, entonces la cosa está clara. El Cristo dice, puedes crearte la fisonomía, la cara, la figura de aquel obrero carpintero, Jesús de Nazaret, que por cierto era más bajito que alto, un poco encorvado, cojeaba un poco, barba dejada. Bien, el mensaje es vivir la vida sin ensuciarla, la bondad. Este amor de Dios universal, porque sin el amor no existiría el universo, sin el amor no existiría, por la sencilla razón de que vemos que hay una matemática en el universo, millones y millones de mundos, soles, estrellas, y todo de una forma tan, que diremos, tan armoniosa, que uno dice, bueno, esto no choca. De chocar sería el fin del universo. Imaginemos chocando mundos, soles, estrellas, o este sol mismo que nos ilumina aquí, que nos da vida, no es solamente la luz, es la vida que da la tierra, porque nos damos cuenta ahora un poco con esta ola de frío que viene del norte, y aquí en Mallorca, que no estamos acostumbrados a este frío, esta nieve y todo esto, nos damos cuenta de que de dar el sol y la tierra unas vueltas más amplias, cada día más, quedaríamos helados. El fin sería la muerte segura. De acercarse también nos quemaría a todos. La gran matemática del gran matemático que llamamos Dios. Es maravilloso todo esto. Ahora bien, cuando miramos a nuestro alrededor este mundo, que por cierto es uno de los más atrasados del infinito universo, vemos una humanidad que a través de los siglos siempre está igual, dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. El trabajo produce riqueza. Esta riqueza se la quedan unos cuantos que no trabajan. Y los pobres siempre lo mismo. Año tras año, siglo tras siglo, trabajar toda la vida, llegar a la pensión. Si no muere antes de un accidente de trabajo. Y los demás que no trabajan lo tienen todo. El oro, piedras preciosas, tierras, castillos, palacios, obras de arte, las fábricas de armas, los ejércitos, hasta llamada bomba atómica actual, todo esto lo tienen los ricos. Los pobres, algunos, claro, una casita, un coche, que aún lo deben todo esto al banco muchos, y pasan los años, y si no tienes familia que te ayude un poco en la jubilación, tienes que ir al asilo, o si la pensión llega a una residencia, como una herramienta que ya no sirve, retirada y ala. Mientras que estos grandes del dinero lo tienen todo. ¿Qué aconsejar en estos momentos que estamos ya delante del año 2000? Entramos en este tercer milenio, que esto empieza, nos viene desde Jesús, porque el tiempo mismo, la humanidad que está en este mundo, se trata de miles y miles y hasta ya millones de años. Pero contemos así, desde Jesús, tercer milenio. Parece que todo tiene que cambiar, pero si no cambiamos nosotros no cambiará nada, seguiremos con las mismas, ricos y pobres.
la bestia de la que llama Juan en el Apocalipsis, que llevamos todos dentro, esta bestia tiene que ser aplastada, simbólicamente muerta, para que renazca, despierte el espíritu, el ángel que todos tenemos dentro. No se trata pues de odiar a nadie, se trata de tener las ideas claras. Cuando Cristo ha dicho, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas, queda todo esto muy claro. En palabras actuales decimos siempre ser buenos, pero no tontos. ¿Qué aconsejamos nosotros, obreros y obreras, aquí mismo, en Palma de Mallorca? ¿Qué aconsejamos a los demás obreros del mundo? Aconsejamos, porque no somos ninguna religión organizada, porque las religiones organizadas imponen dogmas, creencias, y si no les sigues, te condenan al infierno, la muerte eterna, y no. El cristianismo es vida, y nosotros, seres humanos, aquí, que tratamos de vivir este cristianismo, solamente podemos decir esto: aconsejamos que todos los obreros y obreras, y teniendo por obreros y obreras todos los que trabajan, porque un médico trabaja, o un ingeniero, un arquitecto, etc. Aconsejamos pues que no se tengan tantos hijos, que no se aumente ya más esta cantidad de pobres en el mundo. Un hijo por pareja ya es suficiente, pero si no se tiene trabajo ninguno, yo francamente, personalmente, yo aconsejaría no traigas ni siquiera uno. ¿Por qué? La cosa está clara, porque la cantera esta de pobres en el mundo da la facilidad a los ricos para la explotación, lo que se ha dicho siempre, mano de obra barata, soldados para las guerras que organizan los ricos. Imaginemos que en cada país, y esto también lo hemos dicho muchas veces, hay un centenar de empleos, bastaría un centenar de empleos sin cubrir. No hay obreros para cubrir este centenar de empleos. Pero esto en cada país, porque si en España mismo faltan 100 obreros y vienen del extranjero, no adelantamos nada. Es que también en cada país del extranjero tiene que existir lo mismo. Falta de obreros. La oferta, la demanda. Tenemos aquí el caso de este balcón que tenemos aquí ahora, es de hierro. Porque hay más hierro que oro. De ser al revés. Este balcón sería de oro. Y el hierro escasearía y tendría más valor. El valor que le dan los seres humanos. Porque al fin y al cabo, oro, hierro, oro es lo mismo. Es un metal. Ahora bien, de existir en nuestro mundo pocos obreros, es el oro. Y entonces los ricos se darían cuenta enseguida de que, bueno, ya lo ven antes de venir la cosa, de que no podemos explotarnos a los obreros. Y mucho menos organizar guerras para que mueran, porque si hay un centenar de empleos sin cubrir, después tendremos 1000 empleos sin cubrir. No. El catolicismo, el protestantismo, el militarismo con los ricos en todo el mundo dirían, no, cuidado allí. Pero ¿qué dicen ahora? No abortéis, el aborto es un pecado contra ellos, no contra Dios. Porque si no nacen pobres, ¿qué me diréis? No. Aconsejamos pues que no se tengan tantos hijos, o que no se les tenga ninguno, ya veremos. Y
darse de baja de la religión de los ricos. Llámese como se llama, porque ¿de qué sirve una religión? En los cuarteles, en los barcos de guerra, en todas partes encontramos sacerdotes católicos, pastores protestantes, o budistas, o del Islam, o del judío. Entonces, ¿qué es esto? No. Las religiones, estas organizadas, no sirven de nada. Y mucho menos este llamado cristianismo católico y protestante, que nunca ha sido cristiano. Y da pena en los medios de comunicación, y si los cristianos ahora, y si los cristianos en aquel tiempo, si... No. Hay que hablar claro. Los católicos invadieron, los católicos hicieron guerra, los católicos lo hacen ahora, o los protestantes invaden y hacen guerras y golpes de Estado, pero estos son los católicos y protestantes, no son los cristianos de Cristo. La cosa que quede muy clara. Objetores de conciencia, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, no traer muchos hijos. Y la cosa también queda pues clarísima de que no es necesario pertenecer a ningún partido político ni votar a nadie. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No. Se ve en cada país 2 o 3 partidos mayoritarios, pero son los mismos, están dirigidos por el capitalismo de arriba. España ahora empieza lo mismo que tiene en Norteamérica o en Inglaterra. Siempre los mismos, los ricos. Nombres diferentes. Votas a estos, votas a los otros, siempre lo mismo. Sí, hay una mejoría porque han hecho esto, lo otro, unas pequeñas cositas, unas leyes pequeñitas y que parece que vamos a tocar el cielo con el dedo, con la mano, pero no, todo sigue igual. Ricos y pobres. En muchas ocasiones ya he dicho lo que yo he vivido en España mismo. Ahora, dentro de poco, ahora en el mes de abril, cumpliré 81 años de edad. Me di cuenta, era un niño, pero ya me daba cuenta de que estaba viviendo, pues, en un régimen en España, el rey Alfonso XIII, o sea, la monarquía. Pasan unos pocos años, venga, las elecciones. Triunfa la República. Recuerdo que Manuel Azaña, ahí venga, presidente de la República. Unas cuantas cosas mejoradas, los niños no podían ponerse a trabajar a los 6 o 7 años, como antes, sino les pusieron de hecho que éramos un tope, a los 14 años a trabajar, pero poca cosa. Resumieron un poco, o reducieron el servicio militar, bien, quitaron la paga a los sacerdotes, a los curas en España, y esto se ve que les hizo bastante mal. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que al cabo de 3 años, más o menos, se presenta aquí Franco, la guerra civil, 3 años de guerra, 1 millón largo de muertos, católicos en España, católicos, gente bautizada contra gente bautizada. La Iglesia Católica, como siempre, al no ser cristianos, aquellos individuos, pues políticos, se pusieron al lado de unos en contra de otros. Lado de Franco en contra de los llamados rojos, que era de la República. Bien, después muere Franco, pasan estos años y tal, y ahora, la democracia, la llamada democracia, y votar a unos y a otros, antes, unos cuantos años los socialistas, y bien, ahora, esto de las derechas, de Aznar, todo igual. En toda mi vida he visto lo mismo, ricos y pobres. En todos estos regímenes, lo mismo.
¿Qué pasa aquí? Es que siempre hay que andar de esta forma a través de los siglos y siglos. ¿Para qué? Caramba. Esto es el colmo. Siempre los ricos, su vida ya arreglada, solucionados todos los problemas económicos, sociales, etc. Sus casas, sus tierras, sus dineros. Y los pobres, aguántate ahí. Que todo cambiará para ti. Esto lo dicen los políticos. Todo se hace para el futuro. Vuestros hijos vivirán bien. Esto yo lo oía decir cuando estaba jugando por la Plaza de la Paja en Palma. Todo se arreglará. Mañana todo se arreglará. Y pasan los años y todo igual. No se trata de ver todo esto en un plan político, porque la confusión de mucha gente pobre, de muchos pobres, de muchos trabajadores, es creer que todo cambia si cogemos a los ricos y los ponemos abajo y los pobres arriba. O lo que se ha hecho en las revoluciones, matar a los ricos. No es esto. No es esto. La revolución que han hecho los seres humanos, que han tenido a Dios a través de la historia humana, la verdadera revolución es espiritual. Los profetas, Jesús de Nazaret, y acercándonos hasta nosotros, podemos decir un Gandhi, nosotros mismos aquí, la iglesia pobre. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que por mi propia experiencia puedo decir que al quitar de la mente esta parte negativa del egoísmo, del odio, tienes a Cristo que te da luz. ¡Ah, caramba! Entonces, ves la cosa tan clara que no se trata de odiar a nadie. Y es cuando hacemos la comparación de que el médico humano está contra la enfermedad, no contra el enfermo. Y el médico se alegra cuando a un enfermo lo ha curado. Caramba, ha ido bien estas medicinas, esta operación, lo que sea. El mal, pues, está en la enfermedad, en el egoísmo de los demás, no en la persona. Y es cuando empiezas a entender muchas cosas del Cristo, cuando dice, por boca de Jesús de Nazaret que está en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, llegar a este momento de ver todo esto, me he dicho a mí mismo a través de mi vida, caramba, sin Cristo no se puede hacer nada. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es? Es el Espíritu que te da a entender, te da esa fuerza de este infinito amor de Dios en ti mismo, en vosotros mismos, en cualquiera que llamamos bondad. Y la bondad no es una tontería. Porque piensas y dices, bueno, si todos los seres humanos en este mundo, todos, en un momento, tenemos esta bondad en acción, ¿qué pasa? Y dices, bueno, todo se hace con bondad. Caramba. Y los que predican religión, si tienen bondad, no querrán vivir a costa de los demás y trabajarán para comer y después predicarán. Los empresarios, los comerciantes, industriales, etcétera, banqueros, si tienen bondad, el nombre no importa que lo cambien, es su acción en la vida. Por sus frutos los conoceréis, dice Cristo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Esta bondad en el empresario le dará la idea clara porque tiene el Cristo
que es la bondad personificada. Yo no puedo hacerme rico a costa del trabajo de los demás. Esto es una asquerosidad, lo comprende. Pero si no hay bondad, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede haber la verdadera justicia de Dios, la verdadera inteligencia? Me choca cuando se anuncia en la prensa, la radio, televisión, de que es que han enviado los científicos aparatos a otros mundos a ver si hay vida inteligente. ¿Vida inteligente cómo? ¿Qué entendéis por vida inteligente? ¿Lo que tenemos en este mundo? Esto no es vida inteligente. La gran mayoría es vida bestial, animal. ¿Cuántas veces hemos dicho que hay millones y millones de seres humanos que no han bajado del árbol aún? Son los descendientes de los monos que se pelean por el plátano, los cacahuetes y arman guerras y estafas y ¿qué es toda esta barbaridad? No, no. Cristo es justicia, es paz, es armonía. Pero el ser humano no solamente tiene que estar en contra de los demás, sino ayudar a estos otros demás de que sigan el camino que tú sigues. Ahí está la cosa. ¿Y qué camino sigues? El camino de Cristo. ¿Y qué es este camino de Cristo? No solamente apartar las ideas negativas, sino llenar la mente, llenar el cerebro de ideas positivas. Y esto se consigue en la llamada oración. Y es triste que haya tanta gente, millones de seres humanos, que cuando les hablas de Dios o de la oración, contestan, esto es cosa de curas, no. No, porque la verdadera oración es el diálogo íntimo con el que te ha creado. Y este diálogo íntimo no son palabras compuestas. Puedes decir cualquier cosa, aún sin decirlas, simplemente pensarlas. Porque cuando el Cristo ha dicho por boca de Jesús, tú reza, ora al Padre, dialoga y cierra tu puerta, que es la cosa interior. Y cerrada, ahora a tu Padre, a Dios, en este secreto íntimo, esta cosa. Y claro, Dios que ve, que entiende, que en esta cosa íntima, en esto que llamamos secreto, te recompensará en público. Es decir, que tú vas cambiando y la otra gente se da cuenta. Por sus frutos los conoceréis. La bondad, pues, no es una tontería, no es una beatería, este conformismo, esta cosa, esta hipocresía. No, la verdadera oración no es hipócrita. Hablar de Dios, sentirlo, no es hipocresía, es la verdad. Porque alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Yo no me he creado, los demás no se han creado a sí mismos. Entonces cuando entiendes todo esto dices, caramba, maestro, caramba, Señor, caramba, diremos Padre universal, y tú que me has creado, ¿cómo voy yo a hacer el teatro de hipocresía, de religión? No, la verdad la tengo en mí mismo y la tengo en todo lo que me rodea. Nadie ha creado nunca, ni siquiera una hierba, una flor, una mosca, una hormiga. Nadie ha creado esto más que Dios. Y claro, después le pondremos, y le han puesto, y si el lugar de Dios es la naturaleza, y si es la energía, y si los átomos, es lo de menos esto. Pero tú que me has creado y que has puesto ese cerebro en cada uno, y yo me doy cuenta de mí mismo que puedo andar así por las ideas que tú me das, entonces ¿qué pasa aquí? Tengo que dar la razón a los profetas antiguos cuando han dicho, caramba,
El que ha creado el ojo no verá. El que ha creado el oído no oirá. Y podemos añadir, y el que ha creado el cerebro no pensará. ¿Qué pasa aquí? Entonces, este mensaje es sencillamente a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, para decirles lo que dijo Jesús hace 2000 años, que se leen en los evangelios, cuando dice a Lázaro, que está en la tumba: Lázaro, sal fuera de la tumba, ven, vive. La Iglesia Católica, los protestantes, bueno, han hecho ahí la tontería, la comedia de presentar a Jesús el milagrero y resucita muertos, ya se andan los cojos y da vista a los ciegos, y no se dan cuenta que todo esto es espiritual. Estamos diciendo nosotros, como obreros en Mallorca, a todos los pobres del mundo: obreros y obreras, pobres del mundo, salid de la tumba, de la ignorancia, de que os han dado la pillería de arriba, los ricos. Pero también se puede decir a los ricos: y vosotros también salid de la tumba de la ignorancia, porque la pillería de unos es ignorancia y la falta de pillería de otros, que es la pobreza, también es ignorancia. Bueno, es que pues nos encontramos que hay mucha gente pobre que lleva también en su mente la misma pillería que los demás. Es esto que a veces hemos dicho por aquí: caramba, unos tienen millones y millones en el banco, y hay mucha gente pobre que tiene millones y millones también en su mente. Yo el día que sea rico, yo si salgo de la lotería la saco, o yo esto y lo otro. Todo esto es la ignorancia. Se ignora por completo lo que es la vida. Porque vivir la vida en este mundo, vivirla sin ensuciarla, con esa bondad interna, con esta justicia universal, este mundo en un momento dado, ¡bum!, se convertiría en un paraíso, en el cielo. Ahora, estos días hemos oído por la radio algunos amigos nuestros de por allí que hablaban de la sanidad, y si los hospitales y los enfermos y esto y lo otro, si la falta de cuidado de unos y de otros, y la cosa está clara. Cuando hay bondad, hay buena sanidad. Si el médico es buena persona, ¿qué pasa? Si el que construye un puente, el ingeniero, es buena persona, si el que gobierna en el gobierno, en el ayuntamiento, etc., ¿qué pasa? Si hay bondad en el banquero, en el comerciante, industrial, en el empresario, si hay bondad en el ser humano, de verdad, pero bondad, el Cristo, caramba, los títulos de toda clase se van abajo. Porque uno podrá decir después, si tiene la bondad: bueno, yo soy el empresario, pero soy como vosotros, que trabajáis para mí, y entre todos producimos esta riqueza, este trabajo. Pero esto es para todos. Yo no me voy a quedar con la riqueza que vosotros producís, el trabajo. Yo trabajo como empresario, vosotros como trabajadores, y bien. Pero ¿qué pasa con estos otros títulos? Y su santidad el Papa, y cardenales, y obispos, y sacerdotes, y monseñor por allí, monseñor por allá, y condes, y marqueses, y duques, y los reyes. No, si hay la bondad de Dios, la justicia de Dios, el ser humano se avergüenza y dice: ya, yo soy conde o marqués. ¿De qué? Si no produzco nada.
porque ahora mira, el empresario trabaja para la empresa, pero ¿y el conde, y el marqués, o los reyes en el mundo, qué hacen? Se dice de este señor que dirige esta organización religiosa del Vaticano, que llaman la Iglesia Católica, se dice de este hombre que es la primera autoridad moral en nuestro mundo. Y esto es una animalada. Porque la primera autoridad moral de este mundo, la primera autoridad es el ser humano, hombre o mujer, negro o blanco, que tenga en sí mismo la bondad, que tenga a Cristo. Es el verdadero representante de Dios. La autoridad moral, la verdadera, porque no vive a costa de los demás, vive de su trabajo. Que puede presentar o predicar un ser humano a los demás, que puede predicar si lo importante es vivir la vida en y con Cristo, con Dios. Y al vivir esta vida sencilla, de bondad, después sí, que tienes autoridad para decir a los demás que hagan lo mismo, no que te sigan a mí, a ti. Yo no predico, no digo nada de todo esto para que, ¡ay, seguiremos a Cayetano de Mallorca! No, la cosa está clara. Tratamos de dar el consejo a los demás. Haz esto, haz lo otro, pero lo importante es que busques al Cristo, porque sin Cristo no hay cristiano. Sin Buda no hay budista. La cosa está clara. Sin Dios no hay bondad. Y nos damos cuenta después que hay personas que te dicen que no creen en Dios, pero practican la bondad, la sienten, la viven. Y decimos, ¿cómo es esto? Este ateo dice que no cree en Dios y es buena persona. Pero si la confusión está en los seres humanos que han creído, los que han dicho otros, que creer en Dios es lo positivo, es la bondad. Y el que no cree es la maldad. Y no es así, porque creer o no creer es lo mismo. Esto lo hemos dicho un montón de veces, caramba. Creer o no creer en Dios es sentirlo. ¿Lo sientes, lo vives o no lo vives? Ahí está la cuestión. Cuando somos niñitos pequeños, que empezamos a hablar, ¿qué dicen los niños a papá y a la mamá? Cuando empiezan a decir tonterías con la boquita, la lengua, papi, así de claro y así de sencillo. Pero el padre y la madre sí que los entienden. Ahí está la cosa. No es necesario decir, Señor Dios, yo creo en ti, yo creo que tú existes o no existes. No. Vive la vida que Dios te da. Al darte cuenta que tú no te has creado y te han creado, ya tienes la puerta abierta. Ahora, maestro, guíame. Y encontramos en los evangelios, cartas escritas de los apóstoles, etc., de que, caramba, cosas tan sencillas como esto, de yo soy la luz, y claro, yo soy la luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras, yo soy el camino, o aquello tan, yo diría, tan sencillo, tan humano, yo soy un buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado huye cuando ve que viene el lobo. ¿Cuáles son estos asalariados? La jerarquía y sacerdotes de todas las religiones en este mundo. Estos son los asalariados. Han convertido la vida sencilla, el apostolado sencillo de Dios, lo han convertido en un oficio. Y este trabaja de obispo, este de cardenal, este de sacerdote, este pastor protestante, este trabaja de rabino, con unos cuantos estudios de seminario y
y después la paga mensual. No, esto no es el cristianismo. Amigos, obreros y obreras, pobres del mundo, tratad de tener las ideas claras. Cuando os aconsejamos todo esto, no caigáis en las tonterías del capitalismo que han metido ahí, yo diría, muchas ideas negativas para los pobres. Por ejemplo, de que te encuentres y hablas con otros obreros, con gente pobre, hablas de estas cosas y te contestan. Pero, si tú no vas a cambiar el mundo, deja todas estas tonterías. Y es mejor si pones a la lotería y te sacas unos cuantos millones. Es que yo, si puedo, me pondré también a hacer un negocio y venga y abrir un local aquí o allá y venga y a ganar dinero. Y te lo dice gente pobre. Siempre esperando ¿qué? El milagro social. Y en lugar de convertirte en persona más humana, bajar del árbol, caes en la trampa y sigues a los demás, a la pillería capitalista, y así, de esta forma, ¿qué pasa? Año tras año, siglo tras siglo, ricos y pobres. No, es que no cambiaremos al mundo, no cambiaremos a los demás. Pero de haber pensado yo mismo esto cuando era muchacho, seguro que habría caído en la trampa que han caído millones y millones de pobres. Porque cuando veo en Palma mismo las familias que he conocido y que conozco, digo, caramba, la cosa ya no puede estar más clara. Yo he predicado toda mi vida, me casé con Magdalena, tenemos una sola hija, a su vez casada, y también tienen una niña, la Esther, nuestra nieta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una sola hija. Pero si a nuestro alrededor conocemos una familia que tiene un hombre que tendrá unos 50 años, ya tiene 11, y ya son 11 hijos. En otra familia, 9. Otra familia tenían 15. En casa de Magdalena eran 8. ¿Os dais cuenta? Es que teniendo una sola hija no hemos arreglado el mundo, pero nos hemos arreglado bastante en nuestra propia familia. Tenemos las ideas claras y podemos predicar a los demás que hagan lo mismo. Ahí es cuando te das cuenta que predicas la verdad, la vives. Es la única solución, la revolución del espíritu. Es triste después ver cuando los medios de comunicación te dicen, te hablan de millones de niños y niñas en el mundo que trabajan a una edad muy joven, o que son, que diremos, víctimas de esta porquería sexual por el mundo. Millones y millones de hombres y mujeres que están en paro. Esta mañana mismo la radio anunciaba que en España hay ya más de 1 millón de estudiantes que ya tienen su estudio, su carrera, pero falta trabajo. Es decir, que el gobierno dice
que se va resumiendo, o sea, acortando el número de parados, que se da trabajo y tal, que si había 3 millones, ahora hay 2 millones y pico. Pero si por un lado dais trabajo allí, y de las sociedades estas, las escuelas, las universidades, todo esto salen otros, con estudios se necesitan, siempre estaremos con las mismas. Resumiendo, pocos hijos pobres en el mundo, o ninguno. Van los americanos y como niños malos, ahora venga el gobierno y manda a los militares, echa bombas aquí, echa bombas allá, al Irak y donde sea. Y otros, dad armas aquí y allá para que se maten estos y con los otros. Por la televisión estos días, una mujer de estos países que ha habido ahora terremoto y inundaciones, pero últimamente lo más cercano es el del terremoto y qué sé yo. Y aquella mujer decía ahí por la tele, y siempre pasa lo mismo, hemos sufrido nosotros, los pobres. ¿Por qué? La cosa está clara. En todo el mundo, los ricos, las casas más sólidas, palacios, castillos, en lugares más elevados de la tierra, lejos de los ríos o de los volcanes, y los pobres, casas de cañas, de madera, casas, podríamos decir, de cartón, y en cualquier lugar de la tierra, donde les dicen, sí, podéis hacer la casa aquí. Como a las faldas de un volcán, al lado de un río, y terremotos, lluvias, vientos, y claro, el pobre siempre. Mujeres pobres del mundo, ¿veis esto? El panorama mundial. ¿No es mejor que penséis cuando os dais cuenta que viene alguna criatura? ¿No es mejor abortar antes que ver toda esa porquería que vemos en el mundo año tras año, siglo tras siglo? Que tengan los hijos los ricos o los sacerdotes que predican contra el aborto, y sin embargo nosotros aquí, yo mismo, no estoy contra la vida, contra aquello de, no, estoy a favor de la vida, yo estoy satisfecho de que mis hijos no han ido al servicio militar, no han muerto en ninguna guerra, no han sido explotados, y solamente tenemos una hija viva, así, una. Los otros hijos, seguro que están en manos de Dios. Me refiero al Espíritu. Maestro, Cristo, si mis hijos que tenían que nacer están en tus manos, ¡ah! ¡Caramba! ¿En qué lugar del universo pueden estar mejor que en las manos de Dios? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que cuando ha venido un hijo tenemos que odiarlo. No faltaría más. Amar a un hijo que ha nacido, cuidarlo y punto. Pero procurar que no vengan tantos. Y si no hay trabajo seguro, lo mejor es que no venga ninguno. Cuidado con esto. Es que diréis vosotros, dices Cayetano, que tenemos que darnos de baja de la religión de los ricos, ¿y de qué sirve todo esto? De mucho.
no solamente por el asunto de dinero que pagan los gobiernos, dan dinero a los sacerdotes, no esto solamente, sino que es porque así te sientes libre. Religiones, iglesias, no, aparte, no necesito toda esta cosa. Mi religión es la de Dios. Mi iglesia es la de Dios. Mi sacerdote que me guía es Cristo. ¡Caramba! Es la verdadera independencia del Espíritu. La verdad os hará libres. Y por fin me he sentido libre, hace años, claro, al comprender todo esto y vivirlo. ¡Libre! De toda la porquería humana, militar, religiosa, capitalista, y entiendo perfectamente, y después vosotros podéis entenderlo muy bien, lo que ha dicho Cristo por boca de Jesús. Padre, yo no te digo que los apartes del mundo, porque están en el mundo, pero sí que los apartes del mal. Y en este caso, cuando decimos del mal, es esto, de la injusticia, de la maldad, del egoísmo, de los apartes de la bestialidad, la ignorancia, y que estén con nosotros, porque tú, Padre, yo y ellos somos uno. Y entonces los demás pobres que vengan, porque el reino de Dios es de los pobres. Pero después los ricos tienen la puerta abierta, caramba. Todos somos hermanos. Pues dejad la bestialidad, dejad este dinero cochino que habéis atesorado y poneos a trabajar para vivir la verdadera vida en y con Cristo, con Dios, o en y con el Buda, nómbrelo de menos. Solución, esto, tener la idea clara que sin el que te ha creado no avanzas ni un paso. Y todos son problemas en la vida, y después mucha gente trata de solucionar estos problemas yendo a otros que también tienen sus problemas, y ¿cómo? Y otra vez tenemos la idea clara de lo que ha dicho Cristo por boca de Jesús de Nazaret. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Yo soy la verdad, soy la vida, soy la luz, yo soy el buen pastor. Pero a través de mi vida me he dado cuenta de que cuando he dicho tantas y tantas cosas, sea de boca, sea en los mensajes que hemos escrito, todo esto, mucha gente me entiende, dice, es verdad, es así, esto Cayetano lo entiendo, pero en la práctica no ponen nada en práctica en la vida, sino está muy bien todo lo que has dicho, esta es la verdad, pero día tras día, año tras año, y la vida humana, y viven, pero viven la cosa humana y dejan de vivir la verdadera vida, y claro, y problemas. Y ahora compraremos esto y lo otro, y me voy allí, me voy allá, y no, lo primero es lo primero, que eres tú, el Espíritu, el reino de Dios, vivirlo las 24 horas del día, la oración continua, orar sin cesar, esta oración que es la vida misma. ¿Y tan difícil es esto? Entender, caramba, vosotros, los pobres en el mundo, que me oigáis en esta cinta o leáis mensajes nuestros de por allí. No es difícil pensar, caramba, este hombre de Mallorca ha conseguido todo esto. Yo también puedo conseguirlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos igual.
y tenéis también la idea de poder pensar, alimentar la idea contraria. Sí, pero este hombre que ha adelantado en esta vida. ¿No será que está un poco sonado y esto es una utopía que dicen, es una tontería y este hombre podía haberse dedicado a esto y lo otro? Y no, no, pensad sencillamente, tranquilamente. ¿Conseguir qué? Porque esto y lo otro y lo otro y lo otro, ¿conseguir qué? Riqueza material, casas, coches, dinero, esto, lo otro, o estudiar para tener más, ser más. ¿Para qué? Si Cristo ya lo ha dicho muy claro, en una maravillosa explicación, como diremos un ejemplo, una parábola, y había uno, y decía, yo ya tengo esto y esto y esto y esto, ya no necesito más, tengo riqueza y para mis hijos, mi familia y esto y eso. Y Cristo dice, y este es un ignorante, porque no sabe que a lo mejor hoy mismo el Padre le dirá, basta, ven, y se muere. Y para esto tanto esfuerzo y tanta cosa material, ¿para qué? Si no sabes si dentro de media hora o de un minuto te vas a morir. Y después se dice, y hasta los medios de comunicación, a vivir que son 2 días. ¿Ah? Pero lo cogéis al revés. Porque adquirir cosas materiales no es vivir. Después necesitas guardias y policías, o necesitas guardaespaldas que te guarden lo que has robado. Esto no es vivir. Vive la vida, la verdadera vida, que es en y con Cristo, con Dios. En toda mi vida así he vivido estos regímenes que os he dicho antes, pero en tiempos de Franco y el clero, la Iglesia Católica que dominando España, la fascista esta, la sociedad esta de José Antonio, el fascismo, la falange que decía, militarismo y los ricos, pero yo siempre he ido a la línea y venga, y hasta en el trabajo. En Mallorca, que había las vacas gordas, que se hacía porque mucho trabajo, y todo el mundo, obrero, venga, muchas horas extraordinarias, muchas horas de trabajo para ganar más, ¿para qué? Y yo a las 6 de la tarde, listo. Y después a casa, pintar un poco y enseñar a otros a pintar, y venga reuniones, y la Biblia, y después aquellos mismos obreros, desde las mismas empresas, así de, que estás de bien, Cayetano, que vives de bien, y ¿cómo? Y tú a las 6 te vas ya, sí, porque quedáis vosotros a trabajar. Hombre, porque nos hemos comprado yo una moto, yo un coche, yo he comprado un trocito de tierra, complicarse la vida. Como el catalanet, un chico mucho más joven que yo en aquellos momentos, de hace unos 30 años, y ya tenía 7 hijos. Claro que tienes que llenar 7 estómagos, y tu mujer y tú, soy 9 criaturas ahí, ¿qué es esto? Y no pensáis con la cabeza. Solución, resumen, no traigáis tantos hijos al mundo. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. No votéis a nadie. Son consejos que damos. Pero lo importante de todo esto es buscar a Cristo. Porque sin Cristo, sí, todo lo que sea de lucha social es comunismo, es socialismo, que es respetable. Yo siempre he respetado la idea de comunismo, socialismo, anarquismo, todo lo que queráis, pero sin el Espíritu, sin Dios, sin la bondad, sin la oración, que es Cristo mismo, todo esto, pues, ¿de qué sirve?
el Partido Socialista o Comunista. ¿Cuántas veces hemos dicho de Carlos Marx? Tenía que haber visto la cosa clara y predicarla después. Este marxismo, este socialismo, este comunismo, pero con Dios. Lo han hecho sin Dios y ahí está el resultado. Las religiones se han frotado, los mandamases se han frotado las manos. ¡Ateos! Claro, están contra los ricos porque son ateos. No, estamos contra los ricos porque creemos en Dios. Creemos en Dios, en la verdadera justicia de Dios, que no es vuestra justicia humana, en la verdadera ley de Dios, que no son leyes humanas. ¿Qué clase de ley o justicia es esta que consiente, y qué clase de religión después, todas, que consienten que la humanidad esté dividida en ricos y pobres y que unos puedan vivir a costa de otros? Esto es absurdo y es una gran blasfemia, porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Explotar al prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Y los sacerdotes de todas las religiones, principalmente la que conocemos mayoritaria en España, en la Iglesia Católica, que dicen, consiente todo esto. Ricos y pobres en la misma organización, en la misma religión, sentados en la catedral, en el mismo templo, ¿sí? Padre nuestro que estás... Amigos obreros y obreras pobres del mundo, vamos a entrar en este llamado tercer milenio. Yo os digo desde Mallorca, de uno a uno, Lázaro, sal fuera de la tumba. Y cojos, empezad a andar, y los ciegos a ver, y los sordos a oír, pero espiritualmente. Porque si yo mismo estoy cargado de reumatosis, la vista y este oído y la marcha, y puedo deciros a vosotros estas cosas, es porque ¿qué es lo que ha resucitado? ¿Quién es el que oye? El que ve, el que anda, es el Espíritu. Caramba, ahí está todo. Ahí está la verdad universal. Y esto, que no os digo nada de los viajes astrales que hago a conciencia desde mi niñez. Pero no se trata de discutir ahora de viajes astrales. Y busca a Cristo y por consecuencia vendrán otras cosas. Y si no viene el viaje astral, es igual. Tienes el Espíritu, tienes el Cristo, y ya está de despierto. ¿Lo ves todo tan claro? No escuchéis, pues, las voces falsas de sirena, de los partidos políticos, de las religiones, del capitalismo salvaje. No. No odiéis a nadie. Amad incluso a vuestros enemigos. Como dijo Cristo en algunas ocasiones en el cuerpo del obrero carpintero Jesús de Nazaret. No odiar a nadie. Pero cuidado, no nos dejemos caer en la trampa del capitalismo salvaje que domina el mundo con la ayuda de militares y de sacerdotes de todas las religiones. Claro que encontraréis un sacerdote, un fraile, una monja, un budista, un maometano, un judío, que trata de vivir las cosas de Dios, que se siente más buena persona, en el caso de Francisco de Asís o de otros, en las religiones mismas organizadas, pero que se tenga bien la idea clara de todo esto.
Y para estar en y con Cristo, con Dios, no se necesitan organizaciones religiosas de ninguna clase. Acudid a Dios, al Cristo. Entrad de lleno en la propia vida humana, en la iglesia verdadera, la iglesia pobre, en todos los sentidos. Pagoda pobre, sinagoga pobre, mesita pobre, pobre. Trabajar para comer y punto. Y después alimentarse espiritualmente de la bondad, del infinito amor de Dios que nosotros en nuestro interior podemos llamar bondad. Es la chispa, que diremos, una lucecita pequeña, una bombilla que viene de la gran fábrica universal, de la gran luz, que es Dios, que es el infinito universo. Y todo esto no son fantasías ni utopías que dicen, es la vida misma. Yo estoy satisfecho porque he podido vivir esta vida así, tal como la oís ahora. Y no creáis que me haya puesto yo mismo en un altar y que sea el santo de la vida. No, si eso son pardaladas, son tonterías. Es bajar del árbol, ya no es ser tan animal y ser persona que vive la vida en este mundo, que trata de ayudar a los demás dándoles este consejo, que procuren ser personas, tanto a ricos como a pobres, a blancos y a negros, para que llegue de verdad el día en que este mundo sea no de los inferiores, sino de los superiores. Que seamos, pues, el ángel que llevamos todos dentro y que nuestro mundo, pues, sea el paraíso que todos ansiamos. Es aquí, que todos ansiamos. Y muchos se equivocan y creen que este paraíso es robar, matar y adquirir cosas materiales. No, eres tú que tienes que vivir en y con Cristo, con Dios. Y este es el verdadero Mesías, es el mensaje que dio el obrero carpintero Jesús de Nazaret hace 2000 años. Entremos pues en este milenio por la verdad por delante, la justicia de Dios, la sencillez de la vida, y no tengamos temor de decir a otros que hagan lo mismo. Yo creo que ya basta por hoy. Y ánimos, a ver si con esta cinta, esto que se puede dar por aquí y por allá, a ver si salen otros tipos como yo, bueno, en el sentido espiritual. No quiero que los demás estén cargados de artrosis y reuma y nada. Si pueden correr, mejor, pero, y con alegría, pero trabajar para comer. Y este comer espiritual continuo para ir creciendo espiritualmente. Esta es la verdadera y única religión que está en el infinito universo. Y esto me consta porque lo veo claramente y muchas veces. Ánimos pues, amigos, y hasta otra. Hala.